cuyo trabajo se titula Solidaridades y conflictos en las familias mexicanas. Me voy a permitir, antes de, por supuesto, darle las gracias por su asistencia a la doctora Sonia y por su generosidad para compartir su conocimiento, me voy a permitir leer una breve reseña. Sonia Frías es doctora en Sociología por la Universidad de Texas en Austin. Es investigadora y secretaria académica del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus trabajos de investigación se centran en las violencias de género, en contra de las mujeres, desigualdades de género y victimización de niños, niñas y adolescentes, así como la búsqueda de ayuda. Se encuentra en estos momentos trabajando en el tema del acoso y el hostigamiento sexual en el empleo y universidades, las dinámicas de violencia al interior de las familias, la búsqueda de ayudas de las mujeres que padecen violencia de pareja, así como la responsabilidad del Estado mexicano de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia de género. Le agradecemos mucho que esté con nosotros, comentarle que tiene 40 minutos para su conferencia y después pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, doctora Sonia. No, muchísimas gracias a todos ustedes y por también darme la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones sobre las familias y sobre todo en un contexto tan cambiante como es el actual, en el cual estamos aquejados por esta crisis sociosanitaria provocada por el COVID. Muchísimas gracias. No sé si pueda compartir mi pantalla porque preparé una presentación. Perfecto. Sí, gracias. Ok, perfecto. Adelante, por favor. Yo llamé mi presentación conflictos y solidaridades de entre las familias, en las familias, ¿no? Y lo que sabemos es que nuestras familias están en constante transformación. He visto que en el Congreso han abordado temas muy diversos vinculados con las familias, como por ejemplo el tema de cuidados, el Estado y la desprotección social, educación, género, diversidad, migración, la familia y la pandemia, como no, familia y violencia, diversidad, etc. Entonces, todos ellos son temas muy importantes que lo que nos sugieren que hay solidaridades y conflictos en nuestras familias. Y como les comentaba, nuestras familias están cambiando. Simplemente pensemos cómo se han ido transformando las jefaturas de hogar, cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo los matrimonios y divorcios en nuestras familias, cómo ahora las familias, y voy a enfatizar mucho en las familias, son mucho más diversas porque tenemos familias compuestas por personas también del mismo sexo, etc. Entonces, en este contexto, pues hay determinadas expectativas o creencias sobre las familias. La primera creencia es que la familia es una institución o una organización que está basada en relaciones predecibles y que son una fuente de seguridad ante un mundo cambiante, hostil y ante situaciones complicadas. Por eso, las familias son vistas como una fuente de seguridad y confianza. Precisamente esta concepción o creencia sobre la familia es lo que ha moldeado el concepto de familismo. El familismo es una característica central en la cultura mexicana y es un modelo a partir del cual se piensa que las familias deben regirse. Adelante, por favor. Si le parece, al moderador, cuando haga así, pueden pasar de diapositiva. Muchas gracias. Bueno, el familismo, retomando este concepto, pues es el resultado de un conjunto de creencias normativas que enfatizan la centralidad de la familia, las obligaciones que hay entre los integrantes y también
el apoyo que los integrantes se deben los unos a los otros. ¿Todo esto en qué se traduce? Bueno, se traduce en esta creencia de que los integrantes de la familia debemos proporcionarnos apoyo económico y emocional, lo cual se traduce en determinadas obligaciones familiares. También se traduce en la percepción de que los integrantes de la familia deben permanecer unidos y que deben tener una relación positiva y cercana. El tercer elemento en el cual se traduce es en esta creencia de que los integrantes de la familia deben cumplir con las expectativas familiares, lo cual es la familia como un referente. Entonces, este concepto acaba estando muy arraigado, y estas creencias acaban estando muy arraigadas en las familias mexicanas. De hecho, en México, cuando hablamos de familia, se asocia con significados muy positivos, como la unión, los hijos, el amor, el bienestar, los padres, comprensión, apoyo, educación, felicidad, etc. Sin embargo, lo que tenemos en el caso no solamente de México, sino también en muchísimos otros países, es que en las familias no solamente es esta imagen bucólica que les acabo de presentar, que haría referencia a todas estas solidaridades, sino que también en las familias tenemos conflictos. Y los conflictos lo que acaban haciendo es contradecir los valores familistas centrales. ¿A qué me refiero con ello? Que hay veces que las expectativas que tienen los individuos de que la familia sea una fuente de apoyo puede oponerse a las expectativas familiares. Es decir, por un lado tendríamos las expectativas individuales con respecto a la familia, pero por otro lado tendríamos las expectativas y las dinámicas familiares. En esta presentación, ¿puede ir para atrás, por favor? Gracias. En estas... disculpen. Aquí, básicamente, lo que tenemos es que en nuestras familias tenemos una serie de solidaridades y una serie de conjuntos, de las que voy a abordar el día de hoy como solidaridades son el inicio de la vida conyugal, aspectos que tienen que ver con la salud, el desempleo, los cuidados y el apoyo. Y, por su parte, también sabemos que las familias no están exentas de conflictos. Y a los conflictos a los cuales me voy a referir hacen referencia a la división del trabajo, a la violencia de género y a la violencia interpersonal. Como parte de los apoyos, como parte de las solidaridades, pues vemos cómo las familias son una fuente de apoyo económico. Y esto lo podemos ver a partir del apoyo económico traducido en remesas que se envían, por ejemplo, desde Estados Unidos a México. Pueden ver en la parte izquierda cómo las remesas han ido incrementando a lo largo del tiempo. Es más, hasta los últimos estudios que muestran cómo se han comportado las remesas durante el año 2020 y en este contexto de crisis por el COVID, lo que vemos es que las remesas no han disminuido. Y no han disminuido a pesar que el desempleo de los mexicanos en Estados Unidos ha incrementado. En este sentido, podemos decir que las familias son una fuente de apoyo económico a partir de estas transferencias que se realizan de un país a otro. Otra de las formas en las que se muestra el apoyo, la solidaridad de las familias es al inicio de la vida conyugal. En México tenemos un patrón de residencia patrivirilocal que consiste en que cuando las personas se casan, se unen, tienden a irse a vivir con la familia normalmente paterna. Lo que estamos viendo, y estos son datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la del año 2016, son los últimos datos que contamos, está previsto, si es que la cuarta T nos lo permite, que se levante la nueva ENDIRE el próximo año, en el año 2021. Pero mientras son los datos más recientes que tenemos. Y lo que ustedes están viendo aquí en esta gráfica es dónde se fueron a vivir las personas tras
la unión o tras el matrimonio. Y lo que estamos viendo, y me gustaría llamar mucho la atención en estos grupos de edad más jóvenes, es decir, las mujeres que en el año 2016 ya estaban casadas o unidas, que tenían entre 15, 20 años y 21 y 25 años, cómo mayoritariamente se han ido a vivir a casa de los padres de él, principalmente. ¿Okay? Y lo que estamos viendo también es cómo el porcentaje de personas que cuando se casó o se unió, inició su vida en un hogar solo, independiente, ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Quiere decir que si bien las mujeres que actualmente tienen entre 31 y 35 años, casi el 50%, casi la mitad de ellas se fueron a vivir a un hogar solos, cuando por primera vez se casaron o se unieron, las mujeres que se casaron o se unieron, que tenían en aquel momento entre 15 y 20 años, en el momento de levantar la encuesta, vemos como 20%, solamente 20% de ellas se fue a vivir a un hogar solo. ¿Por qué? Porque casi 6 de cada 10 fue a vivir con la familia de él, o también, como pueden ver ustedes en esta línea de color naranja, se fueron a vivir con la familia de ella. Este es otro ejemplo de solidaridad que hay con otras generaciones, las generaciones más jóvenes, en el momento del inicio de la vida conyugal. También se puede ver claramente la solidaridad de las familias en el caso del desempleo. Estos son datos sobre trabajo formal en México y sobre pobreza laboral. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos, lo pueden ver en el gráfico de la derecha, cómo a raíz de este desastre, ¿no? Básicamente, que ha implicado la pandemia, el coronavirus, cómo el número, el porcentaje de el número de millones de trabajadores afiliados al IMSS ha disminuido drásticamente. Y acompañado con esta disminución en el trabajo formal, hemos visto incrementado el número de trabajadores cuyo salario no alcanza ni para cubrir la canasta básica. ¿Y cómo piensan que están viviendo estas personas que se han quedado sin trabajo formal o simplemente sin trabajo, o que, aunque continúen teniendo algún tipo de trabajo, ya sea formal o informal, no les alcanza ni para cubrir la canasta básica? Bueno, pues la red en la cual están cayendo son las redes familiares, son las redes de solidaridad que están ayudando a seguir adelante a todas estas personas que están experimentando estas dificultades. Otra de las formas en las cuales se muestra el apoyo y la solidaridad de las familias es en la enfermedad. Tenemos numerosos estudios que nos muestran cómo los familiares son centrales en el apoyo a pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas o que ya están en fases terminales de las mismas. Sabemos que el apoyo que reciben de las familias es central para la adherencia terapéutica en los pacientes que tienen VIH, cómo las familias tienen un papel también central en el apoyo de las personas adultas mayores. Esto también son parte de estas solidaridades de la familia. Ojo, pero como vamos a ver en este último caso, también acaba siendo una fuente de tensión. Más solidaridades las podemos ver como que las familias son funcionales para apoyar a otros integrantes, como por ejemplo a cuidar hijos cuando se tiene una emergencia. Las mujeres, y estos son resultados también de la ENVIRE 2016, cuando se les preguntó a quién acuden en primera instancia
cuando tienen una emergencia o alguien necesita cuidar, o ellas no pueden cuidar a sus hijos. Como pueden ver ustedes, en la primera barra, el 80% de las personas, de las mujeres, dijo, pues yo acudo a la familia. De la misma manera, cuando necesitan apoyo para hacer alguna tarea o alguna labor, cuando ellas mismas se enferman o cuando tienen dificultades o problemas económicos. Es decir, la familia es la primera instancia a la cual se acude. También se acude para platicar de problemas o preocupaciones o cuando uno necesita consejos u orientación cuando tiene problemas con la pareja. Pero si ustedes se fijan en estas barras que están de color amarillo, son menores. Y son menores porque precisamente esta concepción que hay sobre la familia, que debe ser unida y que debe ser un remanso de amor y paz, pues contradice en cierta manera cuando las personas tienen problemas de pareja. Y lo que sabemos, por ejemplo, es que muchas veces las personas no acudimos ante situaciones de problemas de pareja a nuestra propia familia para contar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cuestionamientos sobre si debemos actuar de determinada manera o no. Adelante. Entonces, lo que tenemos es, ahora les he presentado pues la cara bonita, por así decirlo, la cara solidaria de las familias, pero son instituciones complejas, porque de la misma manera en que son fuente de solidaridad y apoyo en contextos difíciles y en las que los integrantes presentan alguna dificultad, también son una fuente importante de tensiones y de conflictos. Y para hablar de estos conflictos, como les comentaba anteriormente, voy a hablar en primera instancia de la división del trabajo y también voy a hablar de las violencias que se producen en las familias. Miren, los datos que tienen ustedes delante son datos de la encuesta nacional sobre el uso del tiempo. Y lo que vemos es que las mujeres son las que principalmente participan en el cuidado de enfermos crónicos, temporales o discapacitados y también el cuidado de los niños más pequeños. También vemos que las mujeres son las que participan en mayor medida en la preparación de alimentos, limpieza de la vivienda, cuidado de ropa, calzado, compras, etc. Por ejemplo, miren, aquí, si vemos aquí debajo de trabajo no remunerado, cuando en la fila de preparación y servicio de alimentos, lo que vemos es que, de acuerdo con la ENUD, el 94% de las mujeres realizan esa función comparado con el 64% de los hombres. No solamente las mujeres, más mujeres que hombres hacen este tipo de actividades, sino que dedican casi 3 horas, el triple de tiempo. ¿Por qué? Porque las mujeres reportan semanalmente destinar 13.8 horas en promedio, mientras que los hombres destinan 4.7 horas. Al mismo tiempo, lo que vemos es que en el rubro de tiempo libre, los hombres, en comparación con las mujeres, hacen más actividades de personales o aficiones, deportes o utilización de los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, en el caso de los deportes y ejercicio físico, 40% de los hombres reporta hacerlo, en comparación con 26.2% de las mujeres. Y como es el caso, este tiempo que podríamos hablar que es tiempo para uno mismo, los hombres dedican en promedio más horas que aquellas mujeres que dedican que hacen alguna de estas actividades. Adelante. Y bueno, y lo que tenemos es que este uso del tiempo, aunado a las responsabilidades que tienen las personas en las esferas laborales y también personales, acaba generando muchísimas tensiones, acaba representando dobles, triples, hasta
cuartas jornadas de trabajo, porque encima las mujeres debemos cumplir con determinados cánones de belleza que también nos implican pues un gran uso del tiempo. ¿Y en qué se traduce esto? Bueno, esto se traduce en varias jornadas y aparte se traduce en renuncias. En algunos estudios que he realizado, vemos cómo la mujer acaba renunciando a su vida personal, a ese tiempo para ella misma, cómo acaba renunciando a ascensos en el trabajo, acaba renunciando incluso a ir al médico cuando se siente enferma, porque necesita ese tiempo para poder realizar la gran cantidad de tareas que implica pues su vida laboral y familiar. Los datos que tienen ustedes aquí son de un estudio que realicé en el año 2016 en la Procuraduría General de la República, ahora sería la Fiscalía, en el cual participaron 18.000 personas que trabajaban en la Procuraduría. Y fíjense, lo que ven ustedes en color naranja hace referencia a las mujeres y lo que está en color azul hace referencia a los hombres. Y lo que vemos es que hay un porcentaje mayor de mujeres que de hombres que indica que en algún momento ha tenido que declinar alguna propuesta de crecimiento o capacitación por sus responsabilidades familiares. 14% de las mujeres y 11% de los hombres ha pensado en renunciar al trabajo por sus responsabilidades familiares. También es mayor el porcentaje de mujeres que de hombres que indica que no puede desempeñarse en el ámbito familiar como quisiera por sus responsabilidades en el trabajo. Entonces, esto es una fuente de conflicto, porque las personas lo que acaban padeciendo son todas estas dificultades para poder compatibilizar sus distintas esferas, la personal, la laboral y la familiar. Esto lo vemos también y se ha exacerbado en el contexto del COVID. Junto con una colega del CRIM, la doctora Irene Cacique, hicimos un estudio sobre el trabajo y las dinámicas del hogar en el contexto del COVID. Hicimos una encuesta electrónica que se difundió por distintos medios. Como ustedes se pueden imaginar, pues es gran parte autoselectiva, ¿no? Porque aquellas personas que contestaron fueron aquellas que quisieron hacerlo, claro que no cuenta con representatividad. Aparte, déjenme decirles que las personas que participaron en nuestra encuesta tienen un promedio de escolaridad mucho mayor que el promedio de escolaridad de los y las mexicanas promedio, pero igualmente es un buen ejercicio, porque aquí lo que hicimos ver es cómo habían cambiado los tiempos en el trabajo doméstico durante esta cuarentena. Y fíjense ustedes que le estoy poniendo cuarentena entre comillas, porque ya quisiéramos que hubiera sido pues 40 días, no sabemos ni para cuándo, ¿no? Y lo que vemos es precisamente cómo durante la cuarentena se ha incrementado el tiempo de trabajo doméstico para las mujeres mayoritariamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque las mujeres ahora dedican más horas al día al cuidado de los hijos menores. Si se fijan ustedes, antes de la cuarentena dedicaban 3.2 horas al día en promedio y después de la cuarentena son 4.5, ¿vale? Y esto ha dado que la brecha en comparación con los hombres en términos de el tiempo que dedican las mujeres al trabajo doméstico se haya incrementado. Si ustedes ven aquí abajo, bueno, no lo están viendo, donde pone brecha antes del COVID, a la parte final, la brecha de tiempos entre hombres y mujeres destinados a trabajo doméstico al día era de 3.4, ¿vale? En cambio, durante el COVID, las jornadas de trabajo doméstico de las mujeres se han visto seriamente afectadas porque se han incrementado los tiempos. Por ejemplo, cocinar, preparar o calentar alimentos. Los hombres antes de la cuarentena, fíjense, destinaban 2 horas en promedio al día.
durante la cuarentena los tiempos de ellos cocinando, preparando, calentando alimentos, se vieron disminuidos. En cambio, el de la mujer, ustedes ven que dedicaban 2.9 horas antes de la cuarentena y que después de la cuarentena al día destinan más tiempo, 3.2. Entonces, esto es una fuente de tensiones como ustedes se pueden imaginar. Adelante, por favor. Y fíjense, también preguntamos en esta encuesta si se habían producido tensiones asociadas a la repartición del trabajo doméstico durante la cuarentena. Y lo que sabemos es que el 43% de las mujeres que participaron en esta encuesta indicaron que las discusiones por la repartición del trabajo doméstico habían surgido o aumentado durante la situación de confinamiento. Los hombres también lo dicen, lo único que el porcentaje de hombres que así lo indican es menor, 30%. Entonces, esta es una de las situaciones, la repartición del trabajo doméstico, que acaba generando tensiones al interior de las familias. Y estas tensiones, como pueden ustedes ver con este gráfico, se han incrementado en este contexto específico que lo que ha hecho ha sido domesticarnos en el sentido de volvernos a poner en la casa. Y ese trabajo doméstico que se tiene que realizar en la casa, como hemos visto, lo continúan realizando las mujeres, mucho más que antes, y que eso ha sido fuente de discusión y tensión. Adelante. Otra de las cuestiones que también me gustaría mencionar son los conflictos derivados de las violencias de género e interpersonales en las familias. Las familias no solamente es esta fuente de solidaridad, de apoyo de la que hablábamos anteriormente, sino que, como estamos viendo en el caso de la división del trabajo al interior de los hogares y también en el caso de la violencia, son la otra cara. Es decir, son esa cara no tan amable, pero que sabemos qué está sucediendo. Y al respecto voy a hablar de la violencia en la infancia y la adolescencia en contextos familiares y también de la violencia que sucede en el contexto de una relación de pareja. ¿Okay? Adelante. Al respecto, me gustaría mencionar que tradicionalmente ha existido una invisibilización de las violencias que ocurren al interior de las familias, ¿no? De la misma manera que había estado invisibilizado el desigual reparto de las tareas domésticas a los hogares. Y parte de esta invisibilización pues está vinculada precisamente con esta imagen positiva que hay de la familia, que ha hecho que se normalice y se minimice esta violencia en la familia. Si bien hemos ido avanzando en el reconocimiento de la violencia hacia las mujeres en los contextos familiares, sobre todo en el caso de las relaciones de pareja, no hemos alcanzado el mismo nivel con respecto a los niños. Y eso es muy importante, porque la violencia en las familias no solamente se produce entre las parejas. La violencia en las familias acaba siendo un todos contra todos. ¿Por qué? Porque los niños pueden ejercer violencia entre ellos. Y esta violencia que se ejerce entre los niños no es percibida, como vamos a ver ahora, como tal. Son estas cosas que dicen, es que son cosas de niños, no pasa nada, ¿no? Bueno, sí pasa, como vamos a ver ahora. Y el reto es acabar considerando igual de relevante la violencia que se produce entre los niños como la violencia que se produce entre la pareja o la violencia que se produce entre los adultos y los niños en nuestras familias. Adelante, por favor.
Los niños y los adolescentes son objeto de casi todas las formas de violencia que padecen las personas adultas, ¿no? Pero mucha de la violencia que padecen a los niños y los adolescentes al interior de las familias tiene un estatus ambiguo. Es decir, muchas veces no se considera seria y muchas veces tampoco es percibida como si fuera un delito o fuera un crimen. Por ejemplo, cuando nosotros ejercemos violencia física en contra de los niños, pues mucha gente dice, bueno, pues es que no es importante, lo está corrigiendo, no pasa nada, ¿sabes? En cambio, si no fuera de un adulto hacia un niño o de dos niños entre ellos, eso sería un delito de lesiones. Pensemos en otra situación, como por ejemplo el acoso escolar. El acoso escolar, el famoso bullying, muchas veces no se le da la importancia correspondiente. Se le considera que son cosas de niños, etc. En cambio, si ocurriera entre adultos en un contexto laboral, estaríamos hablando de mobbing o acoso laboral. ¿Okay? Culturalmente, asumimos que ciertos actos son menos problemáticos, son menos severos cuando se producen en la familia y a edades tempranas. Por ejemplo, pensemos en estos casos en los cuales una persona le quita el niño a otra persona y no lo vuelve a ver. ¿Qué es eso? Eso es un secuestro. ¿Vale? ¿Qué pasa con la abducción parental? Muchas veces no se ve tan grave como si esa abducción fuera perpetrada por otra persona fuera del núcleo familiar. Pensemos, por ejemplo, en las consecuencias físicas o psicológicas de la violencia entre hermanos. ¿Son tan diferentes a la violencia que ocurre entre los adultos? Y entonces, ¿por qué no la ponemos en el mismo nivel? Por ejemplo, las famosas nalgadas, ¿no? Y digo famosas nalgadas porque cuando mi hijo era pequeño y estaba con él en el supermercado, y bueno, en esos casos en los cuales los berrinches en el súper acaban siendo el pan de cada día, pues era frecuente que alguien se me acercara y me dijera, señora, usted lo que necesita es darle unas nalgadas, ¿no? Y por eso le digo que famosas, ¿no? Porque siempre cuando estoy hablando de las nalgadas me remito a eso. Y bueno, entonces esas nalgadas, ¿no? Que son recomendadas casi como receta para disciplinar a los niños, ¿también están aceptadas en el trabajo? No, ¿verdad? Entonces, esto nos sugiere cómo la violencia que ocurre en la familia es normalizada o porque ocurra en la familia, que se supone que es este espacio, este remanso, ¿no? De amor, de apoyo, de solidaridad, etcétera, es visto como menos grave, pero no lo tenemos que ver como una manera menos grave. Las consecuencias de la violencia física entre hermanos pueden ser la misma que las consecuencias entre personas adultas. Y si consideramos algo necesario y aceptado para disciplinar en la casa las nalgadas, entonces, ¿por qué no las utilizamos en el trabajo? Son reflexiones que vamos a ir retomando. Lo que sabemos es que nuestras familias pues son violentas y que en nuestras familias se produce la mayor parte del abuso sexual a edades muy tempranas. Estos son datos de la ENDIRE 2016 que nos muestran cómo una de cada 10 mujeres mexicanas mayores de 15 años, son datos del año 2016, ojo, padeció alguna forma de violencia sexual antes de los 15 años. Esto es muy importante. Si nos ponemos a pensar que 6.4 de las mujeres les tocaron sus partes o le obligaron a tocar sus partes de alguien más. Si pensamos que 4 de cada 100 mujeres mexicanas antes de los 15 años padecieron un intento de violación. O que poco más
de 2 de cada 100 mujeres mexicanas fue violada antes de los 15 años. Estos son las líneas azules, los casos en que las mujeres se acuerdan y lo reportan, pero me he permitido traer también aquí estas barras de color naranja para referir que hay mujeres que dicen que no lo recuerdan. Y ese no lo recuerdan pueden ser varias cosas. Por un lado es, lo recuerdo pero no te lo voy a decir. Me pasó algo pero no sé si fue o no fue. O simplemente hasta donde yo me acuerdo no sucedió, pero no sé si antes de que yo me acuerde eso pudo suceder o no. Y lo que nosotros estamos viendo en este caso del abuso sexual infantil es que la mayor parte de los perpetradores de la violencia son familiares, pertenecen a la familia nuclear o familia extendida. Pensemos en el caso de los intentos de violación. Tenemos en color gris el padre, hermanos, 1 de cada 10 intentos de violación, el responsable es un hermano. Con todo esto lo que implica, ¿no? Porque normalmente los hermanos acaban viviendo en el mismo hogar y eso acaba generando que puedan tener acceso más fácil a la víctima. También, si se fijan aquí, en color azul, primos, tíos y otros familiares. Entonces, tenemos que pensar cómo tenemos que prevenir estas situaciones de violencia en nuestras familias. No solamente es el caso del abuso sexual, sino también el caso de la violencia física y emocional que se ejerce en contra de los jóvenes. Estos son datos de la encuesta sobre noviazgo, empoderamiento y salud sexual y reproductiva en adolescentes de preparatoria, que fue encargada de levantarla a mi colega Irene Cacique. Y es una encuesta representativa de preparatorias en 3 entidades federativas, en Jalisco, en Puebla y en Morelos. Y lo que nos muestran es una muestra muy amplia de más de 8.000 respuestas, más de 8.000 casos, en el cual vemos cómo tanto los hombres como las mujeres han padecido violencia física, no solamente en edades tempranas, sino también las continúa padeciendo en la actualidad. Antes de los 12 años, 22% de las mujeres y 24% de los hombres reportó haber padecido violencia física por parte de sus progenitores. Después de los 12 años, quiere decir de que no sucedió antes, empezó a suceder después de los 12 años, 1.1% de las mujeres, 0.8% de los hombres, y que ha sido algo continuo en su experiencia, porque sucedió antes de los 12 y después de los 12, 3.5% de los hombres, 4.8% de las mujeres. Lo mismo vemos en el caso de la violencia emocional, con la diferencia de que es mucho más prevalente después de los 12 años y que haya ocurrido después de los 12 años y en la actualidad. Adelante, por favor. También otra de las situaciones que son muy prevalentes en las familias es la violencia de pareja, ¿vale? Y me gustaría hablar de violencia de pareja de una manera comprensiva, es decir, de una es la del terrorismo íntimo. Es decir, son situaciones en las cuales el hombre ejerce violencia hacia la mujer y lo que me da a la cabeza cuando hablamos de violencia de pareja muy frecuentemente se asocia a estas mujeres que han sido severamente golpeadas, que su vida está en riesgo, etc. Pero afortunadamente no toda la violencia de pareja es así. Esta representación social dominante en el terrorismo íntimo, afortunadamente, como vamos a ver ahora, no es tan frecuente, pero sí es muy grave.
Sabemos que la mayoría de la violencia en la pareja es violencia situacional. Violencia situacional refiriéndonos a esta violencia bidireccional, es decir, que tanto las mujeres como los hombres la ejercen. Esta violencia no está vinculada, esta violencia situacional, a un deseo de control, sino que está vinculada a estas escaladas de conflicto y tensión, y es esporádica. Cuando hablo de control, este concepto es muy importante, porque el control incluye el deseo de dominación de la pareja y implica este control, este deseo de posesión, de dominación, etcétera, que está muy vinculado con los mandatos patriarcales y con esta subordinación de la mujer al hombre. Entonces, la mayoría de violencia, como vamos a ver, es violencia situacional, que se produce entre ambos integrantes de la pareja, lo cual no quiere decir que sea simétrica, ojo. Entonces tenemos violencia situacional, tenemos terrorismo íntimo, tenemos resistencia violenta, que son aquellas mujeres que ante situaciones de terrorismo íntimo la mujer se resiste de manera violenta. Y tenemos una última dinámica que es muy poco frecuente, que es el mutuo control violento, que sería una situación de terrorismo íntimo en dos direcciones. Habiendo dicho esto, voy a comentarles que en México, durante el año 2016, son datos también de la ENDIRE, el 5.8% de las familias, de las parejas, estuvieron involucradas en situaciones de violencia situacional. Es decir, conflictos que acaban derivando en una explosión de violencia física y o sexual, pero que no hay un deseo de control. El 1.2% de las parejas estuvieron involucradas en situaciones de terrorismo íntimo y un poquito más de una de cada 200 parejas en situaciones de resistencia violenta. Y esto es muy importante, porque estas dinámicas de terrorismo íntimo y resistencia violenta ponen en grave peligro a las mujeres. Cuando oímos hablar de los feminicidios íntimos, no son situaciones en las cuales la mujer haya sido asesinada así de un día para otro. No, son situaciones en las cuales ya existía violencia y que se estaba produciendo dinámicas de terrorismo íntimo o resistencia violenta, que son esas dinámicas que pueden acabar con la muerte de la mujer. La muerte de la mujer asociada a este deseo de dominación, de control, etc. Por ejemplo, estoy pensando en los casos de la disolución de una pareja, en la cual la mujer no, es decir, el hombre no esté de acuerdo o no quiera que la mujer acabe esa relación y que diga, bueno, pues si no es mía, no es de nadie, ¿no? Por ejemplo, adelante. Y es importante tener en cuenta cómo las personas que padecen las situaciones de terrorismo íntimo y resistencia violenta tienen mayores consecuencias sobre la salud en comparación con las personas que viven violencia situacional. Por ejemplo, solamente que ya es muchísimo, ¿no? Alrededor de 3% de las mujeres que padeció una situación de violencia situacional tuvo alguna fractura, comparado con aquellas mujeres que padecieron resistencia violenta, que estuvieron en resistencia violenta, porque el porcentaje es de 6.2%. En situaciones de violencia situacional, menos de 1 de cada 100 casos ha habido un integrante de la familia herido, pero en dinámicas de resistencia violenta o de terrorismo íntimo el porcentaje es mucho mayor. Con esto no quiero decir que no tengamos que tener en cuenta las dinámicas de violencia situacional, son las más frecuentes, pero que necesitamos
desmembrar, por así decirlo, esta violencia para poderla clasificar correctamente y poderla atender de la misma manera. Durante el COVID, bueno, pues durante el COVID hemos tenido situaciones, también se ha hablado mucho de la situación de violencia. En esta encuesta que les mencionaba anteriormente sobre trabajo y dinámicas en el hogar en el contexto de COVID, 6.2% de las personas que contestaron indicaron que en sus hogares se había producido tanto violencia física como emocional. Una de cada 3 personas que participó en esta encuesta reportó que en su hogar se había producido violencia emocional y 6.8 violencia física. Y claro, ahí ahora ustedes dirían, ¿ha aumentado o no ha aumentado la violencia durante la pandemia? Bueno, pues los datos de este estudio que realizamos junto con la doctora Irene Cacique nos muestran que para algunas familias, la violencia física y emocional son algo nuevo. Si ven ustedes aquí, los gritos e insultos, 6% de las personas que contestaron reportaron que era algo nuevo, que no sucedía. Lo mismo los golpes y los jaloneos. También vemos las dos líneas siguientes, las opciones de respuesta que son, bueno, ya pasaba antes, pero ahora es mucho más frecuente o ahora es un poco más frecuente. Si se fijan, ya pasaban antes los gritos o insultos, pero 14% de las personas reporta que ahora es mucho más frecuente. Lo mismo, 4% de las personas que reportan que, perdón, lo de antes eran un poco más y lo de ahora es mucho más. ¿Ok? Entonces, esto nos sugiere que esta situación de encierro lo que nos ha generado ha sido un surgir de violencia en algunos casos y, por otro lado, un incremento en la frecuencia de la misma. Adelante, por favor. Y bueno, y también pueden ver, fruto de esta misma encuesta, cómo las personas involucradas son muchas y la familia acaba siendo un todos contra todos, porque tanto las mujeres, los hijos, madres, suegras, cuñados, sobrinos, etcétera, están involucradas en situaciones de violencia. Si vemos aquí, por ejemplo, 43% de las mujeres que padecieron violencia, es decir, entre las familias donde hubo violencia en forma de gritos o insultos, 43% dice la persona que contestó que era ella, ¿no? Es decir, que le sucedieron a ella. También es muy importante el tema de la violencia física, porque si bien el 24% de las personas de los hogares en los que hubo violencia física reportaron que la violencia iba dirigida hacia la mujer, fíjense este 45% que corresponde a los hijos. Entonces, esto es muy importante porque vemos cómo en esta situación de pandemia la violencia, estas dinámicas de conflicto se han recrudecido en nuestras familias. Adelante, por favor. Y claro, y esto llama mucho la atención en el contexto de lo que nos dijo nuestro presidente en mayo de este mismo año, que dice que el 90% de las llamadas de violencia de género son falsas y que las familias mexicanas tienen una convivencia en armonía. Aquí lo que tenemos es básicamente esta dualidad sobre las familias, ¿no? Esta cuestión que implica ver a las familias como un remanso de paz, solidaridad, con esta otra perspectiva sobre las familias que, como hemos visto, tanto en el caso de la división del trabajo como en el caso de la violencia, pues acaba no siendo así. Adelante. Muy bien, pues como reflexiones finales, pues podríamos quedarnos con las ideas de que debemos huir de imágenes parciales sobre las familias, ¿no? Es decir, las familias son un locus de contradicciones debido a las solidaridades, que claro que las hay, pero que también hay conflictos. Necesitamos examinar todas las dinámicas
que se están produciendo en distintas configuraciones familiares y ver cómo han evolucionado en el tiempo y en contextos de crisis y ruptura como el que estamos padeciendo. Creo que también las expectativas tradicionales sobre la familia pues acaban delineando los roles que se deben llevar a cabo al interior de las familias. Y estos roles están profundamente vinculados con los roles de género. Y estos roles de género acaban siendo mucho más prescriptivos, mucho más mandatorios en el caso de las mujeres. Finalmente, la otra idea, adelante por favor, con la cual me gustaría acabar, es que necesitamos fortalecer a las familias. Necesitamos replantear la solidaridad y necesitamos saber quién es solidario al interior de nuestras familias y replantear, sobre todo, que toda esta solidaridad se realiza en nombre del amor. El diseño e implementación de políticas públicas que aborden las tensiones, conflicto y violencias de las familias es necesario. Nuestro Estado no está abordando de manera satisfactoria las tensiones, conflictos y violencias en las familias. Por lo tanto, es necesario desarrollar acciones que prevengan la violencia de género y no de género en las familias. También promover la igualdad de género desde la infancia. Es preciso promover el respeto, la corresponsabilidad y la resolución no violenta de conflictos y diferencias al interior de las familias. Y también es necesario el diseñar e implementar acciones que permitan conciliar las distintas esferas de la vida, que adopten una perspectiva intergeneracional y que contemplen la redistribución del trabajo. Es importante no ver la conciliación del trabajo como una responsabilidad de las mujeres. Entonces, adelante. En ese sentido, pues ya acabé, pero que es necesario replantear las familias y las políticas públicas teniendo en cuenta tanto las solidaridades que se producen entre las familias y en nombre de qué, y al mismo tiempo los conflictos que se desarrollan en ellas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por esta presentación que me parece sumamente relevante en el sentido de cómo ha sintetizado y cómo nos ha mostrado esto que se ha venido trabajando desde la perspectiva de género respecto al tema de las familias. Y me quedaría con una palabra, bueno, un enunciado que usted hace respecto a entender a las familias, a la familia como institución también como un locus de contradicciones, ¿no? Me parece que es un elemento central que tenemos que estar pues revisando, ¿no? Sobre todo pues desde una red que busca desarrollar conocimiento en el área. Muchísimas gracias. Voy a dar lectura a algunas de las preguntas que hemos estado recibiendo. Me voy a permitir checar aquí. Y bueno, hay muchas felicitaciones, excelente ponencia, ¿no? Y le preguntan cómo se verán las configuraciones, dice suavizales, pero se me hace que sexuales, a partir de la pandemia, es de las configuraciones familiares. No sé si María Elena Zavala nos podría repetir su pregunta. Le señalan, el estudio de las familias es un tema muy complejo que se ha venido a encrudecer por la pandemia en su tránsito, conservando una dualidad entre ser un espacio, de protección y de riesgo. María Elena Zavala le pregunta, ¿cómo incidir en las políticas públicas para el desarrollo de estrategias para evitar la violencia de género? Que no se queden como propuestas desde los investigadores o la academia y que los gobiernos tomen en cuenta la seriedad de los datos. Es una de las preguntas. La maestra Zagnité Jiménez, buenas tardes. Quisiera preguntar si el estudio sobre trabajo y dinámicas del hogar en contexto COVID se puede consultar en algún sitio, además de preguntar si esta encuesta se aplicó solo a la Ciudad de México y el tamaño de la muestra. Muchas gracias.
Karina Alonso le reitera las felicitaciones, excelente ponencia. María Isabel Aguilar señala felicitaciones al Congreso, excelente organización y cerrando con broche de oro. Muchas felicitaciones, excelente ponencia. Felicidades a la ponente de parte de María Elena Zavala. Laura Moreno, bueno, ella nos pregunta cómo vamos a encontrar en YouTube los videos, se los haremos llegar. Nidia Rodríguez la felicita por sus conocimientos, excelente. Juan Pablo Suárez Valles, excelente trabajo. Laura Moreno, excelente ponencia, muchas felicidades. También Adela Hernández de Dios, excelente, muchas gracias por compartir. María Edith Esquivel Alfaro, muy interesante y contextualizada la información, la siento más cercana a mi realidad. Y otra pregunta, ¿qué estrategias propone para cambios culturales frente a esto que ha expuesto? Serían las dos preguntas, junto a otra, y ¿le parece? Si no hay problema. Sí. Violeta González, excelente ponencia, felicidades. José Alfredo Rodríguez, doctora Sonia Frías, muchas gracias por su participación. Mauricio Bedia Núñez, excelente ponencia. Doctora Sonia, me lleva un aprendizaje reflexivo. Saludos desde Argentina. La doctora Miriam Tecamachalsi, excelente ponencia y datos muy interesantes, concuerdan con lo que encontramos en estudiantes universitarios en México. Freddy Ponce, excelente ponencia, muchas gracias y saludos desde Bolivia. Mayari Molina le pregunta a usted, ¿qué estrategias emplearía para la sensibilización en los niños ante esta violencia? Ok, bueno, muchísimas gracias a todos por las preguntas. Con respecto a la primera, que es cómo incidir en las políticas públicas. Bueno, pues eso es una pregunta muy compleja, ¿no? Una pregunta muy compleja, pero que yo creo que podemos resolverla a partir de la vinculación. Muchas veces pareciera que cada uno estamos trabajando por nuestro lado, desde nuestras trincheras, y que no hay muchas vías de comunicación. Nosotros desde la academia, pues en este mundo capitalista de la producción académica, pues tenemos que generar artículos, tenemos que generar libros que muy difícilmente van a llegar a las manos de los tomadores de decisiones. Y entonces yo lo que creo que lo que tenemos que hacer es hacer foros en los cuales haya personas de distintos sectores, como por ejemplo el gobierno, academia, organizaciones no gubernamentales, para discutir y para hacer llegar toda la información y todas las dificultades que estamos padeciendo. Y también es muy importante el realizar el trabajo de difundir pues, los estudios que nosotros estamos llevando a cabo. Bueno, lo ideal sería que nuestros servidores y servidoras públicas pues, estuvieran concientizados antes de llegar al cargo y entonces sería pues, mucho más fácil incidir en las políticas públicas. Con respecto a la encuesta que realizamos con la doctora Irene Cacique, todavía no se puede consultar, es decir, no está pública, pero si está interesada, pues podríamos compartirle dos artículos que hemos escrito, dos capítulos del libro. Fue una encuesta electrónica en la cual participaron personas de distintos países. Los datos que les he presentado ahora son en el caso de México. Entraron a la encuesta alrededor de 1.400 personas, pero respuestas completas solamente tenemos para el caso de México como 800 y pico. ¿Vale? Entonces, no solamente era en la Ciudad de México, sino que las respuestas podían ser de cualquier lugar de la República Mexicana. Y con respecto a las estrategias, me gustaría mencionar estas estrategias para generar los cambios culturales, que yo creo que está muy vinculada con la sensibilización de los niños. Yo creo que tenemos que deprogramarnos, es decir, tenemos que ir hacia atrás, deconstruirnos y
pensar qué cosas de este proceso de socialización que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida, pero que principalmente se producen en los años más tempranos, es decir, durante la temprana infancia y adolescencia, ver cómo hemos sido criados, ver cómo en nuestras familias y en nuestras escuelas se han ido produciendo y reproduciendo, ¿no? Estas diferencias de género, estas diferencias etarias, ¿no? Que también inciden mucho en la violencia hacia los niños al interior de la familia. Entonces lo que necesitamos son un cambio en la manera en que pensamos y en que nos relacionamos. ¿Y cómo empezaría yo a resolver eso? Bueno, pues yo empezaría a resolverlo desde las escuelas. Es decir, que verdaderamente la perspectiva de género y la perspectiva de derechos estuviera incorporada de manera transversal en las escuelas. ¿Y por qué apuesto a las escuelas? Porque sobre las escuelas es más fácil incidir en términos de política pública. En cambio, el otro agente de socialización primario básico, que son las familias, es más difícil intervenir en ello. Se están produciendo cambios, eso quiero que quede muy claro, ¿no? Estamos en un momento en el cual las personas ya no tienen las mismas creencias sobre roles y estereotipos de género. Es decir, poco a poco hemos ido evolucionando. Claro, no hemos ido avanzando de la misma manera, a lo mejor de la manera tan rápida como nosotros quisiéramos. Pero eso no quiere decir que no haya habido una determinada evolución a lo largo del tiempo, tanto en términos de las creencias sobre roles y estereotipos de género, como también estas creencias sobre la familia. Lo único que no va a ser hasta probablemente dentro de algunos años que no vamos a alcanzar una situación en la cual pues, nuestras familias sean más justas, sean más equitativas y sean familias en las cuales no se produzcan tantas tensiones. Muchas gracias, doctora. Voy a continuar. Bueno, nos pregunta Luis Fernando Hurtado, es un poco lo que ya contestó. Felicidades por el trabajo que nos presenta, cómo podemos fortalecer la institución de la familia con políticas públicas, pero bueno, ya lo ha comentado. Gabriela Elizabeth Berumen Salazar dice, cada nación, cada cultura tiene sus propias dinámicas y tipos de familia, pero ¿existe algún tratamiento que se pueda implementar a nuestro país para mejorar el sistema familiar? Margarita Campos, excelente ponencia, muchas gracias. Jacqueline Arias, excelente ponencia, tema muy importante e interesante. Yasmín Quintero, me gustó mucho la organización del Congreso y temas abordados, muy buenos ponentes. La conferencia magistral fue el cierre perfecto. Raquel López, es un honor poder participar y tener interacción tan cercana con profesionales tan preparados. Norma Angélica Olivares, muy buena ponencia. Analí Francín, muchas gracias, saludos desde Brasil. Meli Angulo, excelente ponencia, felicidades, excelente ponencia. Saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, nos dice Elizabeth Pérez. Enteos Desarrollo Humano y Ayuda Mental, felicitaciones a la UAD, a la facultad y a la licenciatura en Ciencias de la Familia por el evento. Excelente trabajo e información, muchas felicitaciones, aprendí mucho, le dice Adriana Jiménez. Luz María Jiménez Corona, excelente. Ileana Barros, excelente ponencia, muchas gracias. Y bueno, hay muchísimas felicitaciones. Desde la Ciudad de México nos agradecen que es un evento abierto y gratuito. Por supuesto, los eventos de la facultad son de este tipo, son gratuitos. Entonces, muchas gracias por su conocimiento. Y bueno, estoy buscando alguna otra pregunta. Le mandan muchos saludos desde Guadalajara, desde... déjenme ver, estoy buscando, porque la verdad es que le han llegado muchísimas felicitaciones. Por ejemplo, le dicen trabajar sobre nuevas masculinidades, el empoderamiento de la mujer, cambiar esquemas de educación para los hijos, contribuirán al cambio que necesitamos, pero a largo plazo. Igualmente, la aún poderosa influencia de la religión católica, nos dice Elia Cuautle Flores. Felicitaciones a la ponente.
Joel de Jesús nos dice: considero que es muy importante todo lo que usted ha abarcado, el cómo la pandemia ha hecho visibles muchos de los conflictos como violencia, desigualdades de género, que desde años atrás se han suscitado en las familias. Muchas felicidades y excelente ponencia, gracias a la facultad. Muchas gracias, han sido días de interaprendizaje, saludos desde Lima, Perú, felicidades. Y bueno, pues hay muchas felicitaciones desde muchos espacios. Queremos agradecerle profundamente. No sé si quisiera agregar algo para responder estos últimos comentarios. Sí, brevemente. Yo creo que hay muchas estrategias para mejorar a las familias, ¿no? Pero estas estrategias tienen que ser plurales, porque las familias son muy diversas y a lo mejor lo que se acomoda para una familia no se acomoda para otra. Es muy importante huir de visiones totalitarias y permitir, desde mi punto de vista, la organización de las familias de acuerdo con la forma en que sus integrantes así lo deseen, siempre en el respeto y siempre huyendo de todos esos conflictos. Me parece muy interesante lo que comentaban también de estas nuevas masculinidades, ¿no? Es decir, de cómo se está repensando la masculinidad, ¿no? Y ahí me gustaría también añadir que de la misma manera en que tenemos que huir del concepto familia como un concepto homogéneo, ¿no? Porque hay una pluralidad de estructuras y dinámicas familiares, organizaciones familiares. De la misma manera en que tenemos que huir de ese singular en familia, tenemos que huir también de ese singular en masculinidad para abarcar masculinidades y también feminidades, ¿ok? En el sentido de que también nosotros como mujeres pues podemos tener distintos valores o distintas percepciones o distintas vivencias al interior de la familia. Y esas vivencias y esas percepciones están íntimamente cruzadas por este sistema de organización social que es el patriarcado. Y de hecho, si nos ponemos a pensar tanto en toda la parte de los conflictos que he hablado en las familias, tienen su origen en este sistema de organización social patriarcal que asume que hay una diferencia de poder entre los individuos y que al interior de las familias esa diferencia de poder no solamente es una diferencia de género, sino también es una diferencia etaria. Muchas gracias.